de nuestro pasado, de lo que era nuestra vida en un tiempo. Entonces, yendo al 3. Antes, sí, ¿puedo preguntar algo? Claro, en cualquier momento, las preguntas nunca me despistan. No sé si sea el momento, pueda hablar un poco sobre la antítesis. Ándale. Porque ahí en el texto dice, hay un no, una prohibición. Sí. No sé si pudiera... Sí, hay que aclarar porque si nos confundimos. Hay dos acepciones que usamos los reformacionales y no siempre estamos entendiendo cuál antítesis estamos hablando, ¿no? Runner dice, hay una antítesis que el mundo levanta en contra del pueblo de Dios. Aquí está él habla de la tesis de Dios, y por él eso quiere decir la palabra de Dios, a la cual entonces el mundo levanta una oposición. No, esa es una. Abraham Kuyper habla de otro tipo de antítesis. Él dice, la tesis, bueno, él casi lo invierte, dice la tesis del mundo, contra la tesis del mundo tenemos que poner una antítesis del mundo, ¿no? Él lo invierte, entonces... ¿A quién le hacemos caso? Bueno, es que los dos están correctos, nada más es que uno lo está... Es terminología lo que está por de medio. Vamos al 3 porque allí es donde lo encontramos. Al hombre le dijo... El 3, 17, ¿cómo dicen? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ok, párele allí un momento y guárdalo en mente lo que acaban de leer y regresen ahora al 14, al 15, ok, al leer el 15 ahora. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Fue el doctor Anthony Huckema que yo estaba hablando de la otra idea de antítesis. Él dice, no, pero la verdad es que es Dios que establece la antítesis. Y me apuntó a este versículo y lo leí. Y claro, lo había leído desde mi juventud, pero ahora lo entendí como él lo dijo. Es cierto, es Dios que pone la antítesis. Yo pondré, ¿qué? Enemistad. Eso es una antítesis perpetua, ¿no? Entonces, después le dice esto se lo dice a la serpiente, pero la mujer y Adán lo oye. Sí. Después de que tú te hiciste amiga del diablo, entonces el diablo le dice ahora... Está bien, entonces, aquí Dios dice, para que el pueblo de Dios no desaparezca, hasta que Dios termine los propósitos en Cristo Jesús y su reino que vendrá, no habrá cesación. No cesará esta amistad. Estás en batalla. La lucha. Sí. La lucha seguirá. Y si no está, es que tú te has conformado al mundo. Así que hay que tomar eso en cuenta también, ¿no? Y es otra idea de antítesis. Entonces las dos están correctas, depende de cómo se explican, pero si las confundes al pueblo también muy fuerte, porque entonces ya no saben si es la tesis de Dios o la tesis de Satanás, del mundo que estás abogando, ¿no? Pero nosotros sí vamos a pensar una tesis, no una... Así, la facultad va a dar la antítesis. Lo que pasa es que sí, creo que este tema de la antítesis ayuda mucho a la iglesia contra el dualismo, porque ellos ven dos reinos,
Sí, Pero en realidad hay un solo reino con una antítesis. sí, es una manera de explicar lo que se entiende. Sí, porque dicen, entonces no hay maldad. Cuando explica unos que es un solo reino, entonces todo está bien. Digo, no, hay No, una no, antítesis. mira, qué pena que nunca he enseñado aquí mi propedéutica. Nada más son que 140 páginas, pero debiera de Siguiente usarlo un semestre. día. Si la pueden El mandar. reino, Dios opera en escuchen, las estructuras de individualidad opera a través de reinos. Y son los mismos reinos que ustedes ya las ciencias lo manejan también. Dicen el reino mineral, Reino animal. reino vegetal. ¿cuáles son los demás? Vegetal. Vegetal, ok. Y entonces animal sigue arriba, ¿no? Y ya el hombre está incluido dentro del animal, ¿no? Nosotros simplemente le añadimos y el reino de Dios, pero también hay un reino de oscuridad, ¿no? Y está liderado, pero no de la manera que se imaginaba. Y el que nace conocer esto está en el libro de, no sé si ha sido traducido al español, sobre la guerra espiritual, se llama guerra espiritual, que hay varios que tienen ese título. Bueno, y él lo que dice allí es esto, y escuchen porque está muy interesante. Les dice, Satanás levantó la contra Dios y lo llevó al hombre y pensó que cuando él lo buscaba como aliado, él los iba a llevar hacia él y que él sería su soberano. Y lo que encontró fue que cada hombre dijo, ¿sabes qué? No necesitamos a ti, Satanás, para ser líder. Yo quiero ser el líder. Entonces, en vez de una voluntad de Dios y una voluntad de Satanás, con todos los suyos allí, y había miles y millones de voluntades. Ahora, sí tienen algo, y yo sí utilizo la idea de la comunidad de fe en Cristo Jesús y la comunidad de fe en el hombre. Y Satanás sí lo lidera en términos que él es el engañoso, pero siempre termina siendo la voluntad. No, si no fuera cierto que cada uno termina liderando su propio destino, entonces sería Dios nada más pudiera castigar a Satanás y todos los hombres pudieran ir libres, ¿no? ¿Verdad? Pero no es cierto eso. Cada uno se hace su propio rey en contra de Dios. Y por eso el castigo es debido y será contra todos. Justamente. Sí. Pregunta sobre eso. A lo mejor eso Sí. que se menciona, porque obviamente estoy viendo que tiene muchas acepciones este concepto de antítesis. Pareciera ser como menciona que en la estructura de individualidad es donde opera esto en los reinos, a lo mejor podría entenderse que opera en este caso como un objeto, es decir, las estructuras de individualidad en relación a la responsabilidad del ser humano como objetos, es decir, porque es susceptible de corromperse la estructura de individualidad en la ¿Hay responsabilidad. pregunta allí? ¿Cuál es la pregunta? No digo, ¿O es es, como observación? es un comentario nada más. Dilo de otra manera, a ver si Más fácil. todos... que la antítesis se levanta, Dios lo estableció. Dios estableció la Ok. división entre dos generaciones, dos humanidades. Ujú. Pero esa se materializa al desarrollar mal o bien la creación de Dios. Una estructura de individualidad, la familia o cualquier cosa, pero la familia en sí no es que esté mal como creación, estructura, sino más bien es desde el corazón del hombre que se dirige, Direcciona. ajá, que se orienta mal. Por eso estoy diciendo que funciona eso allí como un objeto, la estructura. El sujeto, el hombre, tuerce la creación. Y la respuesta es sí. Es cierto. Ujú. Sí, es cierto. Sí.
¿Tenía dudas allí? No, era por el tema que estaba mencionando, que la antítesis a veces puede llevar a confusión, porque como se establecen varias acepciones del concepto en sí. ¿Cómo lo presentarías tú para que no se confunda? Ok, a lo mejor podría partir del hecho de que Dios establece una división, una separación en su reino, entre sus hijos y los que no lo son. Esa separación va a continuar, pero que se aterriza en la vida, en la vida concreta, cómo sus hijos desarrollan su creación para su gloria y los demás lo tuercen. Creo que sí lo es. Ujú. Ok, no creo que las escrituras, a ver si estamos aquí de acuerdo, no creo que las escrituras le dan ese lugar fuera de la realidad de la antítesis. No hay otra, para el que está hablando ahora de antítesis de Dios, el que está en un modo de antítesis a Dios, la única realidad que tiene es el anti. Nada de lo que es. Ujú. No tiene, Dios nunca identifica al que está contra Dios como algo. Es como la hormiga diciendo yo soy algo al lado del elefante, y en realidad el elefante ni existe esa hormiga, ¿no? Porque si él dice, la hormiga dice, voy a picar al elefante y matarlo. Es tan nada la hormiga que no hay realidad a ello. Y él ni lo... Entonces, el que va contra Dios simplemente se ha puesto en un lugar de no ser, ¿no? De no tener una... al menos que los propósitos de Dios incluyen que ese no ser va a recibir luz y será transformado, sí, igual que cada uno de nosotros fuimos, porque nosotros todos estábamos muertos en el pecado. Sí. ¿No? Es lo que dice Isaías 45. Pero hasta que venga esa luz y demuestre eso, no se está dando lugar a esa idea del mundo como algo en sí. Otra vez, Salmo, donde dice que mira y parece que es algo majestuoso y que en realidad no había nada allí, porque nada más lo que tiene posteridad tiene realidad. Todo lo que perdura para siempre. Si nuestra realidad no es definido por los 80, 90, 100 años que vamos todos aquí a tener, espero 100 cada uno, otros centenarios. Nosotros no podemos identificar nuestra realidad en términos de 100 años. Si la verdad es que hay una eternidad. La eternidad es lo que define entonces realidad. Posteridad, pues, que tenemos reflexión e impacto dentro de la eternidad, que vamos a estar allí para la eternidad. Eso es la realidad, ¿sí? Entonces, lo que se identifica con lo pasajero y es ilusión, Cristo le dice así, de esta manera, le dice, ¿son muertos qué? ¿Guiando qué? Ciegos y muertos guiándose a sí mismos, ¿no? Está muerto en pecado. Es una no existencia y va a ir de no existencia a no existencia, ¿no? Dice, perdón por mí, sí. Hay del que no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Sí. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Claro, está afirmando y lo triste es que la afirmación es lo único que tiene de realidad. Entonces, por eso digo, el que está en antítesis, su única realidad es que está haciendo antítesis. No tiene, fuera de eso no tiene realidad. Y el momento que ya no puede dar la antítesis, el plataforma se le quita para la antítesis, ya no existe. Será resucitado a muerte, dice el Apocalipsis. No será resucitado a vida, será resucitado a muerte. Y eso es una cosa increíble, ¿no? Sí, hermano.
Sí, o sea que vive solo para hacer antítesis. Sí, mira, es una manera curiosa de decirlo, pero me gusta. Sí, sí. Ajá. Faraón es el siervo de Dios para ver la justicia de Dios. Ya. Sí. Qué terrible ser esa persona, ¿verdad? Una vez yo escuché en una conferencia que un filósofo está atacando lo reformacional y el Dr. Runner largo tiempo y no paraba y cada vez regresaba como un perro peleando por su hueso, ¿no? Y ataques contra el Runner. Y por fin, y Runner estaba tratando de explicar y dar contexto y no quería entrar en diálogo, nada más quería, por fin lo miró así medio triste y dijo Runner, está bien, you're besides the point, no sé cómo decirlo en español, tú ni entras en cuenta en las cosas. Y yo pensé, esa es la sentencia más severa que jamás había escuchado. No. Tú ni entras en la discusión. ¿Cómo? En la discusión. A ver, doctor, Está cerrando el punto. you're besides the point. Ni entras en la discusión, ya. ¿Qué? Ni cuentas en la discusión, ya. Ya, Básicamente. Y eso es lo que, oyendo eso es lo que parece pasar cuando lees lo del infierno. sí. Lo que tomaron como símbolo del infierno tomó Cristo Gehenna, que es el lugar donde se tiraba Basura. la basura. Entonces es una sentencia temible y terrible. Es importantísimo entonces, esto va a terminar la importancia de identificar en el capítulo 2, el capítulo 1, cuando el supuesto mandato cultural no es, estoy argumentando una manera mejor de verlo porque se presta a todo tipo de malentendimiento de eso, es una afirmación generalizada del oficio del hombre que va a ser hecho eficaz cuando se le da el puesto. ¿Sí me van entendiendo? Son dos cosas aliadas, van junto el uno con el otro. Ese oficio, entonces, terminando el 3, ese oficio ocupa casi todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está en juego? Es el oficio de recuperar al puesto con el oficio que Dios da. Todo lo que sigue es las batallas para hacer productivo la tierra prometida, que fluye de, ¿cómo? De leche y miel, que las plantas estarán, las vacas serán gordas. El hombre perdió el significado de su oficio y todo se está hablando de esa lucha para recuperar ese oficio, porque dentro de ese oficio, ¿qué era el propósito? Glorificar a Dios y ¿qué? Servir al prójimo, ¿no? Entonces toda la lucha es eso, no es una lucha, la lucha espiritual no es una lucha religiosa. Eso es otra vez dándonos a nosotros el clero, o más bien eclesiástica, ¿no? Eclesiástica, religiosa, sí, es mejor. Sí, es mejor. Eso es dándonos, qué importantes somos, ¿no? Mira, qué importantes somos, ¿no? Toda esta lucha del Antiguo Testamento tiene que ver con nosotros, ¿no? Los eclesiásticos, ¿sí? Implementar la iglesia, implementar. No, lo que se está batallando es el oficio del hombre y el servicio del prójimo, y amor a Dios, amor al prójimo. Y se demuestra una y otra vez en el oficio agricultural. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Dios da. Ahora miren bien, regresemos al 3.
Entonces, en el 3 dice al hombre, maldita, entonces, por lo que hiciste, ¿no? Del árbol, maldita será la tierra por tu culpa, con penosas trabajas, bla, bla, no bla, bla, pero sigue, perdón. Ahora bien, y entonces dicen, bueno, mira, es que la tierra y la creación es maldita. Dios maldijo su propia creación. Después de decir que era buena, ahora la maldice, ¿no? Y te producirá cardos y espinos. Entonces, antes no había cardos y espinos. Entonces Dios va por todas las plantas, millones de diferentes tipos de plantas, y comienza a ponerle cardos y espinos. Una creación continua, así. No terminó la creación, sigue creando, pero ahora, como había creado algo bueno, ahora va a crear algo malo, porque está bien vengativo contra los hombres, ¿no? ¡Qué estupidez! ¿No? Porque lo que está en juego es el puesto bajo el oficio, y ese era uno de jardinero. Y lo que estaba, ¿qué fue lo que le preguntó a Satanás? No, a ella. Ella dijo, no debemos tocar ¿qué? La fruta que está ¿dónde? Del huerto. En el medio del huerto. ¿En el medio de qué? Del oficio, del puesto que está bajo oficio. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego, ¿no? ¿Qué es lo que está en medio del puesto? ¿Qué es lo que tú dices? Es lo que tú haces. ¿Qué haces? Carlos, mira. ¿Qué haces, Carlos? Soy misionero para... Ok. Saúl, ¿qué haces? Soy juez y... ¿De qué vives? Yo vivo de la chamba de abogado, ¿no? Doctor, chico, ¿de qué vives? Yo vivo de... Y ellos dicen, no, te dije que no tocaras el centro. El centro soy yo. El centro soy yo. Mira, en el centro no lo toques. Ahora, en un jardín de frutas, si le preguntas a la persona, bueno, ¿de qué vives? Es decir, de las frutas. Dices, no lo toques. No, demuéstrame con este árbol que tú no vives de las frutas. Tú vives de mí. Y lo que va a suceder una y otra vez por toda la historia es que la gente se van a confiar de su puesto. Y si no tengo ese puesto, voy a morir. Entonces, ¿quién estudió ese puesto? No lo toques. Incluso, ¿sabes lo que vas a hacer? Lo vas a ofrendar. Porque la ofrenda no es el dinero para el pastor. ¡Qué estupidez! La ofrenda es decir, Señor, mira, yo no vivo de mi puesto. Y el símbolo de esto que yo... tengo el símbolo moderno de eso es que voy a poner esto en la ofrenda, ¿no? Es simplemente estamos regresando a Génesis 3 y en vez de hacer lo que hizo Eva, estamos diciendo yo no vivo de lo que está en el centro. ¿Y qué son los espinos y cardos? Bueno, cuando tú no cumples con tu oficio, ese puesto va a estar lleno de todo tipo de males. Doctor, cuando te emborrachas esa noche que te emborraste antes de la operación y se murió el otro día, ¿no? Y dijiste, bueno, es que tenía una bla, 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 y le explicaste y filmaron que estaban... La realidad es que andabas con espinos y cardos médicos, ¿no? Y el predicador que no predica el domingo, porque también participó de quién sabe de mucho tiempo con la novia, espinos y cardos. No le vayas a decir otra vez ahí. Está grabándose. Hay que enfocar a él. Sí, gracias, hermano. Es él. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas, etcétera, ¿no? Y volverás al polvo. Volverás a ser simplemente estructura porque no entendiste lo que es dirección y autoridad, ¿no? Y todo lo que viene después es recuperación de eso.
símbolos de recuperación de eso. Israel, tú vas a tener oportunidad de tener un lugar que produce, y ahí vienen los símbolos, miel, etc. ¿Qué va a ser? Va a ser el lugar otra vez de un jardín donde el centro le vas a decir aleluya y gloria a Dios. Y estarás lleno de bendiciones y vivirás en plenitud de bendiciones de Dios, ¿no? Y todas las batallas que vienen, y hay tantos versículos, no tenemos tiempo para ver todo cómo se desarrolla eso, pero hay un versículo, búsquenlo, dice, podrán, mira Dios, está hablando Dios, ¿podrán espinos y cardos contra mí? Ese versículo no tiene ningún significado en la Biblia, ni ningún tipo de significado, a menos que entiendas lo que acabo de decirte. Y no tiene sentido porque les pusieron espinos y cardos aquí en la frente. La cabeza, a Cristo. No, es una estupidez. Ay, pero el dolor. ¿Qué crees que el Señor del cielo y la tierra, lo que lo iba a dominar era el dolor? No era el dolor. Es que Satanás dice, lo último te voy a enseñar son los espinos y cardos que nos pusiste, ¿no? Es el odio final y el símbolo final por un lado, del odio y la rebelión de Satanás, pero a la misma vez que no puede, porque desaparecen cuando se resucitan, no están. Él no dijo, mira a las marcas aquí, nada más estas. De aquí. Ajá, de aquí. Entonces, hay mucho que ver y estudiar. Alguien recomendó que leamos y creo que lo vamos a hacer para la próxima. Vamos a leer Job. Y vamos a verlo de un punto teofilosófico. Vamos a ver las 4 grandes antítesis humanas contra Dios que se han levantado en la historia, y que estas 4 personas reflejan esas grandes cosmovisiones fundadas en las macroconfesiones de la comunidad de fe en el hombre en vez de la comunidad de fe en Jesucristo. Y cómo es que Job va ilustrando